Buenos días a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Vanessa Barreiro, como dijo Facundo, pertenezco a la Fundación YPF, me desempeño como líder de proyectos del área de educación y tengo a cargo el programa que hoy nos convoca, que es, quiero contarles un poquito de qué se trata. Para aquellos que no lo conocen, seguramente con algunos de ustedes ya hemos compartido otras instancias de formación y tendrán algún tipo de conocimiento. Este programa se llama Voz y la Energía Secundaria. Es un programa que desarrollamos hace muchos años junto con la Fundación Voz en alianza. Está orientado, por supuesto, al nivel secundario y tiene como varios propósitos, entre ellos acercar todo lo que tiene que ver con la energía a los jóvenes, a los chicos, digo los chicos también y chicas, porque inicia también en primaria este programa. Poder acercar lo que es la energía y que es algo que está presente en la vida diaria y que está muchas cosas más allá de las que nosotros creemos y pensamos, y también que es fundamental para el desarrollo sostenible del país. Trabajamos mucho con todo lo que es el acercamiento también a las ciencias, como algo prioritario en el nivel secundario, y trabajamos mucho con todo lo que son las metodologías activas, que ponen a los estudiantes como el rol protagónico de su aprendizaje. Venimos trabajando hace muchos años también de la mano del Ministerio de Educación de Chubut, con lo cual quiero agradecer muchísimo a la profesora Florencia Perata, ministra de Educación de la provincia, que se encuentra hoy presente y que la verdad nos acompaña en muchísimas instancias, igual que a todo su equipo, al equipo técnico, a Tania principalmente quiero señalarla porque es del equipo técnico del nivel secundario y ha dado una mano enorme para que todo esto suceda. Y antes de continuar, me gustaría, Florencia, darte la palabra y agradecerte que estés acá con nosotros. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la recepción, Vanessa, Facundo, de Fundación Voz. La verdad es que una alegría inaugurar otra cohorte, porque según Tania me comenta, la primera superó las expectativas de inscripción y eso hizo que hoy estemos inaugurando una nueva cohorte. Así que en principio felicitar a todos los docentes que están conectados, que están participando de este taller, porque bueno, sabemos que es un día sábado, sabemos que tal vez uno podría estar haciendo otra cosa y están acá conectados y eso ya habla del compromiso con la tarea docente, tarea que bueno, abrazo también porque soy docente y realmente las capacitaciones a las cuales acompaño siempre desde que están planteadas desde la Fundación YPF, tienen, como siempre resalto, una calidad y digamos, una calidad académica de quienes lo dictan que tiene impacto en las aulas, así que siempre es lindo, yo suelo quedarme sin cámara escuchándolos porque realmente son de muy buena calidad. Y por otro lado, bueno, esto de los destinatarios, de poder haber acotado a primer año del secundario, y con este trabajo previo que también Voz y la Energía hace en primaria, es una de las líneas del ministerio, que es la articulación entre sexto grado o sexto año y primer año del secundario, que resulta fundamental para el inicio de la trayectoria en el nivel y bueno, bajo la resolución de problemas que claramente es el paradigma de la enseñanza de la matemática ya indiscutible hoy. Así que la verdad que por todos lados resulta una capacitación para no perdérsela y también para replicar con los pares, para seguir compartiendo. Así que bueno, yo simplemente agradecer, Vanessa, en tu nombre a la Fundación YPF que siempre nos están teniendo en cuenta en estas propuestas, a Facundo, a todo el equipo de capacitadores, y bueno, desearles un buen taller a todos los docentes y también agradecerles que sé que esto va con material que va a llegar a los docentes, así que esto también es un plus importante, porque bueno, hacerse el material didáctico permite no solo utilizarlo en una escuela, sino en el caso del secundario poder utilizarlo en varias. Así que por mi parte, que tengan buena jornada y me quedo un ratito escuchándolos. Florencia, muchísimas gracias. Quiero también extenderte el saludo de Gustavo Gallo, el gerente de educación de la Fundación YPF, con quien estoy hablando recién y no pudo conectarse, pero quería hacerlo, así que van sus saludos también.
Bueno, como les contaba sobre el programa Voz y la Energía Secundaria y tomando un poco lo que comentaba Florencia, nosotros, este programa tiene como varias patas, ¿no? Varios subproyectos, instancias de formación, una plataforma educativa, y todos se soportan diferentes contenidos educativos que venimos desarrollando con diferentes disciplinas como eje central, pero todos pensados para un trabajo interdisciplinario. Uno de ellos tiene que ver con la física, el otro con la química y el otro con la biología. Estos contenidos los venimos trabajando en la provincia hace unos años, pero hoy lo que les venimos a presentar tiene que ver con matemática, que lo estuvimos trabajando todo el año pasado y un poquito del anterior también, con María Paula Trigini, Débora Sanguinetti y Cecilia de Cortázar, que son sus autoras, y que hoy van a estar con ustedes en esta jornada. Está basado, o sea, la mirada tiene que ver con la matemática basada en problemas. Ahora ellas van a poder profundizar un poquito más en qué consiste este material, pero el objetivo de la jornada de hoy es presentárselos, que ustedes lo conozcan, que lo puedan también, si es valioso para ustedes, poder implementarlo o trabajarlo con sus alumnos y alumnas. Y como decía Florencia, ustedes lo van a recibir tanto para su uso personal, su biblioteca personal, como para sus instituciones. Eso lo vamos a coordinar con el ministerio para que lo puedan recibir prontamente. Bueno, dicho todo esto, no me queda mucho más que presentarle a las autoras. Comentarles también que, sí, seguramente lo iba a decir Paula, pero bueno, me vino recién a la cabeza que este contenido educativo cuenta con una introducción de Carmen Cesa, que es especialista en matemática, a quienes quizá ustedes conocen, y las chicas ahora les van a contar un poquito más de qué se trata. Quiero también agradecerles a ellas tres porque han hecho un trabajo muy valioso para todos, creemos que para los profesores y profesoras, para la Fundación Voz, todo el trabajo que hemos desarrollado ha sido muy valioso y quiero hacerlo explícito el agradecimiento. Les presento a las autoras. María Paula Trigini es especialista en didáctica de las ciencias, con orientación en matemática y profesora de matemática recibida en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con experiencia docente en secundario y superior, autora de diversos libros, textos y textos para docentes. Formó parte del equipo de matemática de la Escuela de Maestros del Ministerio de Ciudad de Buenos Aires y fue integrante del equipo de matemática de Escuelas de Innovación, vinculado con Conectar Igualdad, y también del equipo de matemática del INFOD, el Instituto de Formación Docente. Actualmente dicta clases en universidades nacionales, en la formación inicial de profesores y se desempeña como asistente pedagógico en escuelas secundarias. Voy a continuar con, ay, perdón, que se me fue. Facu, ¿vos tenés por ahí a mano para ayudarme? Sí, vale, no tengo drama. Perdón, pero se me quedó sin batería, perdón. Sí, quienes van a estar acompañando a Paula son María Cecilia de Cortázar, profesora de matemáticas de la Universidad Nacional de La Plata, autora de libros y diversos documentos curriculares para el nivel secundario. Actualmente trabaja en la Universidad Nacional de La Plata como docente en el nivel secundario y en la universidad. También se desarrolla como tutora del profesorado de matemáticas en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP. Y Débora Sanguinetti, que también es profesora de matemáticas recibida por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. Cuenta con una experiencia docente en el segundo ciclo de nivel primario, secundario y superior. Es autora también de diversos documentos curriculares, libros de texto y textos para docentes. Formó parte del equipo de matemáticas de Escuela de Maestro y fue integrante del equipo de matemáticas de Escuela de Innovación de Conectar Igualdad, y continúa trabajando también para diferentes proyectos de equipos de matemáticas del Infod, y creo que con eso están las presentaciones correspondientes. Y hago un aviso parroquial para que todos y todas sepan. Vamos a estar enviando en el chat del Zoom un formulario, ¿sí? Para que ustedes por favor completen. Ese formulario es muy, muy importante porque no solo es para registrar su asistencia, sino para que puedan recibir el material que va a estar presentado en sus escuelas. Van a recibir dos, uno para sus escuelas por la cual están participando, ¿sí?
una institución, deben elegir una institución, y uno para ustedes. O sea, van a recibir 2 ejemplares, uno para ustedes y otro para que quede en la escuela. Así que dicho esto, Vane, te dejo que des inicio. No, sí, ya estamos. Bueno, de Muchísimas las gracias, chicas, Facu. Le entonces, dejamos la palabra a las chicas. Bueno, buen día a todos y todas. Gracias, Facu y Vane, por la presentación. Bueno, voy a compartir la pantalla. Avísenme si pueden. ¿Se ve bien? Ahí estamos. Se ve. Perfecto. Bueno, queremos primeramente contar un proyecto que estuvimos trabajando con Vane, con Facu, Debbie y Ceci. El nombre es Enseñar y Aprender Matemática a partir de la resolución de problemas. Y para comenzar este taller les quería contar un poco qué vamos a trabajar, cómo nos íbamos a organizar en este tiempo de trabajo. Para empezar, vamos a un primer momento donde va a haber una presentación del equipo, que ya nos ayudó Vane y Facu en eso, y les queríamos contar un poco el enfoque de enseñanza y aprendizaje desde el cual pensamos este material, o sea, qué entendemos por enseñar y aprender matemática a partir de la resolución de problemas. En un segundo momento vamos a recorrer un poco el material, vamos a compartir la pantalla y vamos a mostrar el material en formato PDF, que eso también está disponible, creo que no llegamos a decirlo, pero lo cuento, está disponible tanto en la página de Fundación YPF como en la página de Fundación Voz. Van a encontrar el material para descargar de manera gratuita. Y en un tercer momento nos vamos a evocar a trabajar en relación a un problema de este material y a discutir un poco con los profes respecto de cómo pensamos estos problemas y cuáles son las ideas que tenemos para su implementación. Bueno, entonces voy a empezar en el primer momento de trabajo, que es contarles un poco desde qué mirada respecto a la enseñanza y el aprendizaje de la matemática pensamos el material. Entonces, como unas ideas, unas líneas generales respecto a nuestra mirada de la enseñanza de la matemática, contarles que concebimos a la matemática como un producto social, histórico y cultural, en donde los y las estudiantes tengan la oportunidad de ponerse en contacto con la producción cultural, que les permita ampliar la mirada respecto de la matemática y que los haga disfrutar de lo que otros produjeron. Pensamos a la clase de matemática como una comunidad de producción de conocimiento en la que los docentes y los estudiantes realizan intercambios en relación a una situación. Creemos que promover este tipo de trabajo implica que de cada estudiante un trabajo intelectual y que tiene como fin construir conocimiento con sentido. Es decir, que esos conocimientos que emerjan del trabajo estén cargados de significado para esos estudiantes. Y una cosa que venimos discutiendo mucho es que no alcanza con proponer problemas a nuestros estudiantes para que aprendan matemática. La elección de los problemas y el diseño de los problemas es fundamental, pero también hay toda una cuestión respecto de la gestión docente y qué momentos se proponen de trabajo en torno a ese problema, como pueden ser discusiones colectivas, momentos de debate en relación a las diferentes resoluciones, momentos de sistematización de lo aprendido, que tienen que acompañar a los estudiantes en la clase de matemática para que estos, a partir de la resolución de problemas, puedan construir conocimientos con sentido. Entonces, en relación a estas cuestiones que yo vinculé con la idea de pensar la clase de matemática a partir de la resolución de problemas, nosotras nos hicimos algunas preguntas y algunos interrogantes que queríamos compartir y que la idea es que estos interrogantes nos acompañen durante todo el taller para pensar y reflexionar respecto a las prácticas docentes. Entonces estos interrogantes
voy a compartir, los voy a leer para todos. Dice, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta para que una situación, o sea, un enunciado con algunas preguntas, se vuelva un problema para un conjunto de estudiantes en un determinado entorno? ¿Qué características debería tener un problema para que pueda ser utilizado como un recurso para la enseñanza? ¿Cómo podemos gestionar los problemas en el marco de la clase para potenciar la actividad matemática que se genera a partir de ellos? ¿Cómo podemos convertir la tarea de resolución de problemas en una oportunidad para desarrollar propuestas que favorezcan y enriquezcan los aprendizajes de los estudiantes? Y por último, ¿por qué es necesario incluir una instancia de reflexión junto a los estudiantes luego de resolver los problemas? O sea, como dije antes, nuestra mirada respecto a la resolución de problemas no termina cuando los estudiantes encuentran una respuesta adecuada a ese problema, sino que ahí empieza todo un momento de reflexión respecto de lo hecho y vinculada a cuáles fueron las estrategias de resolución que permitieron resolver ese problema, e incluso cuáles fueron aquellas estrategias que no permitieron arribar a una respuesta certera de ese problema, y el análisis y la reflexión respecto a todo ese trabajo que se hace previo a encontrar una respuesta, y posterior también respecto de cuáles estrategias nos llevaron a una respuesta y cuáles no. Todo ese análisis nosotros lo consideramos casi tan importante como el trabajo de la resolución en sí del problema. Entonces, siguiendo un poquito en relación al material, nosotros en una primera parte este material tiene toda una introducción en donde nosotros compartimos todas estas ideas y nos fuimos como enriqueciendo de algunos autores que plantean algunas cuestiones vinculadas a la enseñanza y el aprendizaje a partir de la resolución de problemas, y uno de ellos es Charney, y la idea era compartir con ustedes una cita que también está en material, y la leo para todos. El alumno debe ser capaz no solo de repetir o rehacer, sino también de resignificar en situaciones nuevas, de adaptar, de transferir sus conocimientos para resolver nuevos problemas. Y es en principio haciendo aparecer las nociones matemáticas como herramienta para resolver problemas como se permitirá a los alumnos construir el sentido. Solo después estas herramientas podrán ser estudiadas por sí mismas. Entonces, esta es una cita que va en consonancia con las ideas que venía planteando y queríamos compartirla con ustedes. En la introducción hay otras citas de otros autores que también nos enriquecen en esto que estamos pensando. Bueno, creo que Debbie, es tu turno, tengo que darte la palabra, ¿no? Sí, acá estoy. Bien, bueno, a mí me toca hablar sobre la segunda parte, que tiene que ver con el libro. El libro que ustedes van a recibir es este, se los muestro, así, es muy bonito, tiene un diseño muy lindo, y lo que vamos a hacer es recorrerlo en el formato PDF, para que vean el tipo de problemas, qué tipo de propuestas estuvimos haciendo, y vincularlo un poco con lo que estuvo hablando recién Paula, acerca de nuestro posicionamiento didáctico, sobre la gestión de la clase. Así que voy a compartir pantalla. Este PDF, yo no sé si ustedes ya lo pudieron ver. Pueden hacerme así los que tienen cámara o no. Si no lo pudieron ver, no pasa nada, va a ser un primer vistazo, y si ya tuvieron oportunidad de verlo, recorrerlo, pueden ir introduciendo preguntas en el chat y las vamos a ir respondiendo. Pero bueno, vamos a hacer un tour por el material de PDF. Voy a compartir pantalla. Esto está libre, lo pueden descargar, lo pueden distribuir, así que lo pueden empezar a usar si quieren también, hasta que llegue. Bueno, ¿lo pueden ver bien? Pau, ¿se ve bien? Sí, sí, se ve bien. Bien. Acá, bueno, está la portada, toda la presentación, hay una tabla de contenidos, y la tabla de contenidos nos va a servir ahora como guía para pensar cómo está estructurado. Tiene tres partes, que en realidad serían tres propuestas.
está, bueno, la introducción para el equipo docente, que ahora la vamos a ver, pero la primera propuesta es en torno a la enseñanza de funciones mediante situaciones de modelización. O sea, el tema es modelización matemática, y para pensar los problemas que están incluidos en esta sección, que es una secuencia didáctica, que vamos a profundizar un poquito más, o lo va a profundizar un poquito más Ceci en la tercera parte del taller, porque vamos a trabajar con el problema 1, estuvimos utilizando, o nos inspiramos en otros materiales producidos por IPF, por Fundación Voz, de la misma línea, que son estos que están acá, que también están en PDF, disponibles, que son los de ciencias naturales, los cuadernillos de ciencias naturales. Sobre todo para empezar a pensar propuestas articuladas, ¿no? A veces los profes de matemática no nos vinculamos tanto con otras áreas, así que van a encontrar algunas propuestas en ese sentido. Bien, no voy a profundizar mucho más sobre esto, porque de eso se va a tratar la tercera parte. La segunda propuesta son problemas que involucran representaciones gráficas, gráficos de barras, gráficos cartesianos. Acá entra la estadística y algunos problemas, que los profes nos comentan que es una vacancia, así como la geometría suele quedar relegada, la estadística también, así que la segunda propuesta es una oportunidad para vincularnos con ella y hacer propuestas en el aula. También utilizamos gráficos y nos inspiramos en algunos problemas de los otros cuadernillos de Fundación IPF y Fundación Voz de la misma línea. Y la tercera propuesta es un poco más controversial, porque es una propuesta para abordar ecuaciones, pero desde las representaciones gráficas de funciones. O sea, resolver ecuaciones utilizando gráficos de funciones. Eso es un poco controversial, y encima mediado con tecnología, que es GeoGebra, que es un programa que ahora, cuando hable de cada una de las propuestas, vamos a hablar un poquitito más. Bien, vamos a recorrer entonces este cuadernillo. Ustedes, chicas, si quieren pueden ir agregando algunas cosas, si quieren decir algo, también los participantes, si tienen alguna duda. Yo no puedo ver el chat, así que si hay alguna pregunta para esta parte en el chat, díganmela. Yo te la comparto, Debbie, no te preocupes. Dale, dale. Bien, entonces hay una introducción de Fundación IPF, de Fundación Voz. A modo de presentación o de prólogo hay un escrito de Carmen César, que fue profesora de Paula y mía en la UBA, pero también participamos con ella en diferentes proyectos de investigación, en grupos de trabajo, en el Grupo Lunes. Es una persona a quien queremos mucho, y que además es un referente en la didáctica de la matemática, y sus ideas se pegan mucho con nuestras ideas en torno a la didáctica. Es un texto muy lindo, así que si quieren, los invito a leerlo, porque es muy, muy interesante. Bien, primera parte, acá tenemos la introducción para el equipo docente. Paula, en la primera parte de este taller, un poco resumió lo que está en este apartado. Acá van a encontrar la explicitación de nuestro posicionamiento respecto a la enseñanza de la matemática, algunas citas, que están ahí en violeta. También hay un breve resumen de cada una de las propuestas, y ya empezamos con la propuesta 1. Algo para aclarar respecto a la estructura de todo el documento, que es que van a contar con una introducción, los primeros problemas, pero debajo de cada problema va a aparecer un texto que funciona a modo de orientaciones didácticas para el docente o comentarios para el docente. Estos textos no son menores. ¿Por qué? Nosotras todas somos docentes, como dijo Vane, de escuela secundaria, o sea, estamos en aula, tenemos actualmente cursos. Yo en particular tengo primer año, y testeé estas secuencias en primero y en tercer año, o sea, son secuencias probadas, que
fuimos enriqueciendo a partir de eso. O sea, lo que van a encontrar también en estos comentarios van a ser posibles intervenciones a partir de problemáticas que fuimos viendo, posibles preguntas que se pueden hacer para traccionar determinados conocimientos, posibles resoluciones que pueden surgir, conclusiones a las que se pueden arribar. O sea, es una guía, es una especie como de planificación de clase que ustedes pueden utilizar para las suyas. Obviamente, todo el material está pensado para que ustedes lo puedan adaptar a sus aulas. O sea, sabemos que cada escuela, cada aula, cada grupo tiene sus particularidades, y que parte de nuestro trabajo docente es, bueno, justamente eso, ¿no? Pensar propuestas que sean interesantes y que enriquezcan los conocimientos en ese grupo. Así que siéntanse libres de intervenir las propuestas, de repensar preguntas, cuando tengan el material en papel, de anotar, hacer sugerencias, porque, bueno, eso, es un material que queremos que sirva de inspiración y no esperamos que sea implementado tal cual está. Si quieren hacerlo tal cual está, buenísimo, y después nos cuentan qué tal, si no, también siéntanse libres de adaptarlo, ¿no? Por supuesto. Bueno, entonces, acá van a encontrar todos los comentarios acerca de lo que estuve diciendo recién. Nuevamente, problema 1, comentario. Problema 2, comentario. Y así es la estructura de cada sección. Además de eso, cada sección tiene un trabajo acerca de una especie de introducción y posicionamiento respecto a algunos temas que sabemos que son de preocupación para los docentes, como pueden ser el caso del estudio de la evaluación, que está incluido en la primera propuesta, al final de la primera propuesta, después de los problemas, van a encontrar eso. Nuevamente nos posicionamos respecto a esto, qué entendemos por estudio, qué entendemos por evaluación. En líneas generales, entendemos que el estudio históricamente fue entendido como algo que realizaba el estudiante solo, en su casa, con el objetivo de rendir un examen. Ahora, desde la didáctica de la matemática, el estudio se entiende, y nosotros también lo entendemos, como algo mucho más amplio y que forma parte del proyecto didáctico del docente. Es decir, a estudiar se aprende, y como a estudiar se aprende, alguien tiene que enseñarlo. Y el espacio es la clase de matemática. Así que como docentes nos tenemos que hacer responsables de enseñarles a los estudiantes a estudiar matemática también. Eso es parte de la actividad matemática. Entonces, bueno, eso es brevemente. Después, si quieren, pueden leer bien lo que decimos acá en estas secciones. Entonces, como entendemos así el estudio, se van a proponer actividades de estudio para intercalar en las propuestas didácticas que hacemos, y lo mismo con la evaluación, ¿no? Cómo entendemos a la evaluación, que no es solamente el examen, que pueden considerarse diferentes tipos de evaluación. Acá justo quedé en la página donde hacemos una caracterización de diagnóstico inicial, diagnóstico continuo y de acreditación. Entonces, van a encontrar actividades, por ejemplo, que se pueden proponer a propósito de la secuencia de este apartado, para hacer diagnósticos iniciales, actividades de diagnóstico continuo, porque la tarea para nosotros, la tarea para casa es una actividad de diagnóstico continuo, y nos parece también algo importante, y reivindicamos la tarea como instancia en donde el estudiante puede enfrentarse a los problemas solo y puede darse cuenta de que puede hacer solo, para qué necesita ayuda, y es parte del estudio también, ¿no? Entonces, es de evaluación, es de estudio, y acá hay ejemplos a propósito de esa propuesta. Y una actividad de acreditación más tradicional, como podría ser un posible examen de matemática para esa propuesta, que lo pueden usar como preexamen, o como repaso para un examen, por ejemplo, o como actividad de integración, o tarea, o lo que quieran. Bien. Nuevamente, acá
ejemplos de actividades de estudio. La carpeta es algo que también consideramos esencial y que reivindicamos, porque de dónde estudiamos si no es de la carpeta, y la importancia de tomar apuntes y de hacer actividades que les permitan a los estudiantes reflexionar. Paula en la introducción dijo algo muy importante, que es que nosotros la clase de matemática la concebimos no solo como un espacio de resolución de problemas, sino que la resolución de problemas también involucra reflexionar sobre lo hecho. Esas reflexiones, esas conclusiones, las conclusiones de los debates colectivos que se pueden ir proponiendo, se tienen que registrar en algún lado y ese lugar es la carpeta. Entonces aprender a usar la carpeta también es algo que debería formar parte del proyecto didáctico del docente, ¿no? Y de las propuestas que les hacemos. No solo como una copia de lo que está en el pizarrón, sino como un lugar en donde el estudiante también vuelca sus propias ideas, ¿no? Que es lo más importante del aprendizaje, ¿no? Y lo que demuestra aprendizaje. Bueno, actividades de estudio para la integración de contenidos, actividades para la reflexión, que estábamos hablando recién, que en un momento, hace 10 años, estaba en boga hablar de metacognición. Lo pusimos ahí por si alguno lo quiere usar de referencia, pero sí, son reflexiones sobre lo que uno va a aprender. Bien, hasta acá la primera propuesta es el tour de la propuesta 1. El tour de la propuesta 2 es análogo, o sea, hay una introducción, o sea, la estructura es similar, pero está dividido en bloques que tienen que ver con los distintos tipos de gráficos que se van a trabajar en estas. Acá, a diferencia de la propuesta anterior, no es una secuencia didáctica, sino que son tipos de problemas que consideramos interesantes, o mini secuencias didácticas, que ustedes pueden completar y armar sus propias secuencias a partir de ellos, pero que de nuevo, pensamos como inspiración. Acá, por ejemplo, es un problema sobre gráficos de barras, y muchas veces estos problemas y los problemas que se proponen a propósito de gráficos de barras y de estadística suelen estar muy atados al sentido común. Los estudiantes a veces pueden resolverlos sin apelar a la matemática, entonces lo que quisimos proponer son problemas donde la matemática tiene un valor formativo y donde es diferente a la matemática de la vida cotidiana, ¿no? Y también pensando en la articulación con otras ciencias, ¿qué le puede aportar la matemática a esas otras ciencias y qué nos puede aportar esas ciencias a la matemática? Entonces van a encontrarse con preguntas que no son simplemente lectura de gráficos y análisis de esos datos, sino también anticipaciones, por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería un gráfico en el que la autogeneración de energía eléctrica, tomando como ejemplo esto, fuera constante durante algunos meses? Bueno, ese tipo de trabajo de anticipación, de elaboración de conjeturas, quisimos incluirlos, porque entendemos que no hay mucho material de estadística en donde se hagan este tipo de trabajo matemático. Entonces, también está la relación con los diferentes registros de representación, las tablas, los gráficos, hay actividades que tienen que ver con eso. Nuevamente comentarios para el docente. Acá estamos todos con gráficos de barras, y el bloque 2 es sobre gráficos cartesianos. Como mencionó Florencia a propósito de la articulación y la importancia de la articulación entre primaria y secundaria, todas estas propuestas se pueden utilizar en los primeros años. En particular estos problemas son para entrar en la lectura, análisis y producción de gráficos cartesianos, entonces ese es el objetivo, y de nuevo, hacer anticipaciones, conjeturar, validarlas matemáticamente, y no quedarnos solamente con la lectura del estilo. O sea, si bien hay actividades de lectura, que la matemática entre en este tipo de problemas, las notaciones, bueno, todo ese tipo de cosas. Está acá. Van a ver que aparecen gráficos que no necesariamente son lineales, esto lo aclaro porque
en los primeros años del ciclo básico, los contenidos de los núcleos de aprendizaje prioritarios, que nosotros los consideramos para hacer este cuadernillo. O sea, no van a aparecer contenidos que estén fuera de los núcleos de aprendizaje prioritarios, que son los NAP. Pero se van a encontrar con gráficos que tal vez no son lineales, y está bien porque queremos mostrar también las generalidades en las lecturas. Entonces van a aparecer en las lecturas interpretaciones y producciones de gráficos, cosas de este estilo. Y en el bloque 3 sí hablamos de funciones lineales, de gráficos, y nos abocamos a actividades que consideramos interesantes, y que están enmarcadas en lo que llamamos un contexto intramatemático. Hasta ahora estuvimos hablando de modelo de calentamiento de agua, estuvimos hablando de estadísticas sobre producción de energía, todos contextos extramatemáticos. Y queremos poner en valor también los contextos intramatemáticos para la producción de conocimiento. Durante un tiempo se puso también de moda decir que era importante la matemática para la vida, que era importante el uso instrumental de la matemática, y lo que nosotros queremos poner en relevancia es que hay problemas, hay muchos problemas en contextos extramatemáticos que no nos permiten enseñar contenidos y que los estudiantes comprendan determinados contenidos matemáticos. ¿Qué quiero decir? Que no toda la matemática puede abarcarse con problemas extramatemáticos. Eso por un lado. Entonces ahí entran los problemas intramatemáticos que tienen que ver con la actividad matemática, que son estos, por ejemplo, que acá no aparece un contexto de tanques de agua, de energía, sino simplemente es el análisis y el estudio de un gráfico, y los contenidos que se producen a propósito de este problema no se podrían producir si los pensamos en otros, ¿no? Entonces quisimos poner también un apartado con problemas intramatemáticos. O sea, no nos vamos ni para un lado ni para el otro, no decimos ni que sea todo extramatemático y todo matemática para la vida, ni todo intramatemático y que no aparezcan problemas contextualizados en situaciones cotidianas. Bueno, sobre eso nos explayamos también en este escrito. Lo pueden mirar. No sé si las chicas quieren contar algo respecto a esto, si me olvidé de decir algo importante. No, yo solo agregar una cuestión que tiene que ver, Debbie está como dando algunas ideas en relación a cómo pensamos la modelización matemática, ¿no? Y está describiendo que nos parece interesante pensar modelos matemáticos relacionados con algún contexto, como puede ser el calentamiento del agua, o de las ciencias naturales, o de otras ciencias, pero no nos alcanza a nosotras, y en general es como algo que está acordado en la didáctica de la matemática, con estos contextos para poder que los chicos accedan a lo que sería la cultura matemática en general. O sea, necesitamos de otro tipo de problemas que tienen que ver con contextos intramatemáticos que nos permiten de esa manera enseñar los contenidos que debemos enseñar para la escuela secundaria. Y en ese sentido hay una, como que lo que estaba mencionando Débora era que, por ejemplo, muchos profesores valoran que el problema sea de la vida cotidiana, y nosotros queremos poner el valor en otro lado, que es en el tipo de actividad matemática que se puede desplegar a partir de ese problema, y no tanto en el contexto en donde ese problema tenga lugar. En ese sentido se valora la actividad matemática que se despliega al resolver ese problema, y no tanto si es de un contexto familiar o no de los estudiantes. Eso quería agregar de... Está bien. Hay bibliografía sobre eso, bueno, nosotros ahí en los comentarios lo dejamos, porque bueno, es nuestro posicionamiento respecto a la variedad de problemas. Aparte es importante que los estudiantes también se enfrenten a una variedad de problemas
en ese sentido. Bueno, más problemas sobre función lineal en contextos intramatemáticos. Y la propuesta 3, que es el nuevo abordaje de las ecuaciones mediado por GeoGebra. Seguramente muchos de ustedes ya conocen GeoGebra, los que no, les comento que es una aplicación que es de uso libre, gratuito y de descarga, libre y gratuita, que se puede instalar en los celulares y en computadoras, que una vez que esté instalado no requiere conectividad, o sea, sí es necesario tener conexión a internet para descargarlo, pero una vez que está descargado se puede utilizar como la calculadora sin acceso a internet. Este programa es un programa que permite hacer gráficos de funciones, que permite manipular esos gráficos, y también ahora van incorporando cada vez más herramientas. Por ejemplo, herramientas de estadística, es de geometría también, se pueden hacer construcciones geométricas dinámicas, relacionar. Bueno, yo, si no lo conocen, sugiero que lo conozcan, y en esta propuesta lo incorporamos. Entonces, esta es una propuesta, como dije antes, que es para pensar la resolución de ecuaciones a partir de el análisis y el trabajo con gráficos cartesianos de funciones. Entonces, si nunca usaron GeoGebra, no se asusten, porque los pensamos a los problemas para que sean como introductorios al programa. En este sentido, no... Perdón Sí. que te interrumpa. Acá Natalia nos cuenta que entregaron, el Ministerio de Educación de la provincia entregó netbooks que viene con GeoGebra instalado ya, así que espectacular. Buenísimo. Excelente, excelente, nos viene bárbaro. Bueno, genial entonces. Aprovechenlo y prueben esta secuencia entonces. Esta sí es una secuencia didáctica con GeoGebra. Lo que les estaba diciendo respecto a cómo estábamos pensando los problemas, era que muchas veces cuando se usa tecnología hay una concepción que es primero aprende a usar el programa y después resuelvo problemas que involucran su uso, o primero aprendo el contenido y después lo aplico usando el programa y veo las diferencias. Lo que nosotros estamos proponiendo es otra mirada, que es aprenderlo a medida que hacemos. Entonces, las propuestas de cada uno de los problemas tienen que ver con un uso muy básico de las herramientas para empezar a introducirse y conocer el programa, y a la vez aprender matemáticas. Estamos haciendo como las dos cosas a la vez. Obviamente, si nunca lo utilizaron, pueden llegar a sentirse un poco mareados, pero nosotros en los comentarios incluimos pistas sobre su uso, y aparte al final del apartado, acá al final de todo, a ver si les muestro, bueno, hay videos en código QR que pueden escanear, donde explicamos algunas cosas. Y hay un tutorial, un mini tutorial, con pistas sobre cómo usar algunas herramientas. ¿Sí? Técnicas sobre GeoGebra. Entonces, si ustedes, a medida que van resolviendo, ven que hay algo que no están entendiendo, pueden apelar a esta sección, que seguramente van a encontrar algunas. De todas formas, GeoGebra tiene un manual, hay tutoriales, pero bueno, es animarse a usarlo. Y al final de todo este documento, porque esta es la última propuesta, tenemos un anexo con los enunciados de las actividades, todas juntas. Si lo quieren distribuir entre sus estudiantes, imprimir, o fotocopiar, o seleccionar algunos de los problemas, están todos acá sin el análisis didáctico que les mencionábamos. Así que ese es todo el recorrido. ¿Algo más? Si tienen alguna duda sobre esto, el chat es el lugar, porque somos un montón.
Si no, si quieren pueden abrir el micrófono también. Yo quería aportar algo de esto último, que es la propuesta respecto de GeoGebra. No voy a decir ninguna novedad, pero sí me parece que da la propuesta para mencionarlo, y seguramente voy a decir algunas cosas que sean obvias, pero la matemática, el impacto de la tecnología en la matemática fue bastante grande en términos justamente de la cantidad de problemas que se pueden resolver y de qué manera se pueden resolver. Entonces, este impacto hace un tiempo ya de la tecnología en la matemática viene ya con el programa Conectar Igualdad y con diferentes instancias, viene como pidiéndonos que repensemos el trabajo con la tecnología en la escuela secundaria. Y esto nos parecía una propuesta que va en sintonía con eso, porque nos proporciona una nueva manera de pensar la resolución de ecuaciones usando la tecnología. Entonces, en ese sentido y en clave de estas cuestiones, nosotros nos parecía fundamental que aparezca alguna propuesta vinculada con el uso de la tecnología. Así que por eso compartimos esta propuesta que está contando Debbie. Nada, eso. Bien, bueno, dejo de compartir entonces. Si no hay dudas, seguimos adelante. Yo anoté algunas preguntas, pero creo que las vamos a poder abrir cuando miremos el problema 1, que es lo que viene un poco. Justo estaba leyendo, creo que César había preguntado algo, pero bueno, Debbie. Bueno, seguimos. Entonces, en resumen, algunas cosas importantes de todo lo que dije respecto a el material. Hay unos aspectos centrales en la práctica docente que queremos remarcar. Por un lado, el tema de la validación, que yo lo mencioné a propósito de la elaboración de conjeturas, del tipo de preguntas que proponíamos en esos problemas, que es intrínseca a la práctica matemática. Y como mencionó Paula al principio, desde nuestro posicionamiento didáctico, lo que esperamos es que los estudiantes se acerquen a la cultura matemática, ¿no? Entonces, no queremos que queden los problemas únicamente en resolvemos, hacemos una apuesta en común, nos hacemos preguntas y que esas preguntas no sean respondidas, sino que tienen que ser validadas, y desde la matemática, de nuevo, no desde la intuición, no desde el sentido común, y es ahí el rol del docente como referente de la matemática en el aula que tiene que traccionarlo. Se pueden recuperar las palabras de los estudiantes, introducir vocabulario específico técnico, y empezar a entender cómo funciona. Obviamente, aprender a validar en matemática y a conjeturar y todas estas prácticas que estamos diciendo es algo que lleva tiempo. No es que con una secuencia didáctica los estudiantes van a aprender a validar o nosotros vamos a poder enseñar a validar, sino que tiene que ser parte de todo el proyecto didáctico a lo largo de la escolaridad. Pero bueno, sí, sabemos que en las escuelas no siempre hay como una articulación en este sentido, pero si nosotros les damos la oportunidad, aunque sea en nuestros cursos, de que se enfrenten a este tipo de prácticas, ya estamos colaborando en algo. Así que bueno, el énfasis en la validación. Por otro lado, también mencioné para varias de las actividades que estaban propuestas, el debate respecto a diferentes aspectos. En la propuesta 2, por ejemplo, se hacen debates, proponemos debates y ciertas preguntas que nos permiten relacionar representaciones de diferentes objetos, del mismo objeto matemático representado diferente, ¿no? En un gráfico, en una tabla, y analizar las limitaciones y alcances de estas representaciones. Lo mismo sucede cuando trabajamos con la propuesta de función lineal, las limitaciones y alcances del registro gráfico respecto a el registro tabla, respecto a el registro en ecuación.
el uso de diferentes herramientas, así como hablamos de GeoGebra, podemos hablar de la calculadora y de su uso. Las actividades están pensadas, en algunos casos, si lo aclaramos, para el uso de calculadora. Y por otro lado, bueno, algo que ya lo dije, que tiene que ver con el docente como mediador y referente del saber matemático en el aula. Estos son aspectos que no queremos dejar de mencionar porque nos parecen centrales y que también son articuladores de todas las propuestas. Bien, creo que ya estamos. Sí. Bueno, y vamos ahora con la última parte del taller. Nos queda poquito tiempo, pero en esta parte nos gustaría escucharlos a ustedes. Así que bueno, voy a arrancar. La idea es analizar uno de los problemas, que creo que César fue el que puso, que nos hacía una pregunta ahí mientras Debbie hablaba sobre el problema 1. Así que bueno, justo César es el problema que elegimos para analizar y para escuchar un poco las reflexiones de ustedes. Bueno, ahí está el problema 1, no sé si todos lo pueden ver bien. Lo voy a leer en voz alta, es el primer problema que tiene la primera propuesta, que es de modelización, y lo tomamos como un ejemplo que favorece la producción de un modelo. Y tiene dos partes, vamos a analizar un poquito la primera y vamos a concluir cómo lo continuamos. Pero bueno, dice, lea la experiencia que se describe a continuación y luego respondan las preguntas. La experiencia es la siguiente, dice, en una cocina se encontraba una olla con agua dentro. En un momento determinado se encendió la hornalla y un cronómetro al mismo tiempo. Y comenzaron a tomarse datos con la intención de registrar valores de temperatura correspondientes a instantes determinados. Se sabe que nunca se modificó la intensidad de la llama y que la olla se mantuvo sobre la misma hornalla hasta que el agua alcanzó su punto de ebullición a los 94,9 grados centígrados. El termómetro siguió marcando dicha temperatura hasta que se apagó. Realizo una breve aclaración. Nosotros en el Power lo dividimos en dos porque no nos entraba en una hoja para que se pueda ver bien, pero este problema está todo en una misma hoja, ¿sí? Ahí podemos ver el enunciado del problema, hay un hermoso dibujo que está la olla y tiene un termómetro y un reloj en el cual marca una temperatura y un tiempo determinado, que son datos que están en la tabla, que se puede visualizar abajo. No sé, Debbie, ¿vos estás pasando el Power? Ahí voy. Pau, perdón. Sí. Así continúa el problema, vuelvo a repetir que está todo en la misma hoja, y ahí está la tabla con los registros, ¿sí? Está tiempo, temperatura, y hay bueno, de distintos datos. Y las preguntas que sugerimos para este problema, que dice respondan en parejas, las siguientes preguntas son las siguientes. ¿Qué temperatura habrá indicado el termómetro transcurridos 20 segundos de haber iniciado la experiencia? Y a los 25 segundos, bueno, ahí no sé si, bueno, pueden observar bien, por ejemplo, el tiempo que está registrado es de 10, 15 y 26. Bueno, después continúa, dice. Después la pregunta B, ¿qué tiempo habrá indicado el cronómetro cuando la temperatura del agua alcanzó los 90 grados? Sí, tenemos un registro de temperatura de 88 y después una de 94,9. Y por último, la pregunta dice, ¿qué temperatura habrá indicado el termómetro a los 240 segundos? ¿Sí? Tenemos 230 y después, luego, el próximo dato es a los 260. Bueno, algunas aclaraciones del problema que queremos importantes para la gestión del mismo en el aula. Como Debbie dijo hoy, esto fue puesto en aula, así que bueno, también fuimos ajustando algunas cosas de acuerdo a ello. Que creemos que es importante que este problema, como vemos, es bastante largo, por decirlo de alguna forma, que la lectura de este sea en forma colectiva, acompañada por el docente, también un poco para saber si los alumnos o las alumnas, de acuerdo al año en que podamos ponerlo en el aula, qué concepciones previas tienen sobre esta experiencia, sí, qué conocimientos, capaz que surge, bueno, lo vimos en naturales,
a ver si saben, por ejemplo, qué es el punto de ebullición. Por ahí el dibujito también nos sirve para reconocer cuáles son las variables involucradas, ¿sí? Entonces creemos eso que es importante, que un problema, por ejemplo, como este, tenga una lectura conjunta para que surjan todos este tipo de cosas y el docente puede ir registrando. Y bueno, bueno, con respecto a este problema y la participación de ustedes, nos hicimos un par de preguntas para reflexionar y analizar sobre el mismo, y nos gustaría que, bueno, ahí están en el Power, que compartan en el chat la última pregunta, pero para contestar la última pregunta, nos hicimos otras preguntas, que son, ¿cuáles creen que pueden ser los conocimientos previos o conocimientos que movilicen esta situación? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Se podría articular el trabajo en torno a este problema con otra materia? ¿Y de qué manera? ¿Sí? Esto un poquito para reflexionar acerca de esta última pregunta, que nos gustaría que compartan, somos un montón, así que nos gustaría que compartan en el chat y vamos viendo cuáles son sus respuestas, y a charlar un poquito sobre eso, que es, ¿qué estrategias de resolución podrían poner en juego los estudiantes para estimar la temperatura del agua a los 20 segundos? ¿Sí? Que es la primera pregunta que nos hacemos en este problema. Como vemos, tenemos el tiempo de temperatura está 10, 15 y 26, ¿sí? Entonces, nuestra pregunta es a los 20. Bueno, entonces nos gustaría ahora que compartan en el chat a ustedes qué les parece que sus estudiantes podrían contestar, sean correctas o no, ¿sí? Las respuestas respecto a esta pregunta. Nos vamos a ir leyendo, vamos a ir relevando un poco lo que contesten, y después la idea es que charlemos un poco entre todos y todas sobre esto. Ya yo voy leyendo algunas de las que van apareciendo. Por ejemplo, Germán ya está hablando de los conocimientos previos, pero respecto a la pregunta que estamos haciendo, que es a los 20 segundos, Daniela Sáez dice, los estudiantes podrían sumar 2 veces el valor de los 10 grados. Erika Lorenzale dice que podrían resolverlo a partir de la gráfica. O sea, yo asumo que se refiere a realizar un gráfico de la situación. Es interesante porque, bueno, justo la segunda parte va a tratar sobre eso, la segunda parte del problema. Araceli menciona que podría resolverlo con regla de 3 simple, también como una posible estrategia. Lorena Fernández dice que los estudiantes podrían calcular la temperatura por regla de 3 también. Y si yo se los planteo, el uso de GeoGebra, podrían realizar la tabla en GeoGebra y aproximar la respuesta en el gráfico. Es interesante lo que propones, Lorena, porque tiene que ver también con la segunda parte. Sí. Erika aclara que se podría articular con ciencias naturales, en vez de presentar la tabla, se podría hacer la experiencia en el laboratorio. Y te comento, Erika, hicimos la experiencia, no en el laboratorio, sino en casa, con un termómetro, una olla, o sea, esos son datos que registramos a partir de hacer la experiencia. Y sí, la pensamos para que se pueda articular con ciencias naturales. De hecho, cuando lo pusimos en aula, algunas preguntas que surgían tenían que ver con ciencias naturales, así que nos tuvimos que poner a investigar. Claro, por ejemplo, lo del punto de ebullición, que por ahí los chicos dicen, bueno, es a los 100, que, bueno, depende de un montón de otras variables, pero por ahí tienen instalado de ciencias naturales determinadas cuestiones. Bueno, yo no sé si, Debbie, se lo habías dicho cuando fuimos recorriendo el material. Nosotros cuando pensamos en realizar este problema, lo primero que vimos fue la curva de representación del calentamiento del agua en el cuadernillo de naturales, y de ahí surge este problema, también surge la experiencia, porque en naturales se representa así la curva de calentamiento, entonces por eso hicimos la experiencia. Bueno,
testeando. Pero sí, es absoluta, la pensamos para articular. Sí, Pau. No, ahí surgieron también otras estrategias. Por ejemplo, Natalia dice, haciendo uso de la temperatura que hubo durante los primeros 5 segundos, más los 15 segundos ya transcurridos, como analizar la variación inicial, digamos. Bien. Bien. Ok, Gina Figueroa dice representación gráfica, sumar 2 veces el valor de 10 segundos o usar división de decimales por un número natural, calculando la diferencia entre 15 y 26. Paola Pinto propone que los estudiantes podrían hacer 29,9 más 2, o sea que podrían suponer que cada 5 grados aumenta 2 grados. Germán está enunciando algunos conocimientos previos, y esto es interesante lo que decís, Germán, representar los pares de datos, trazar una línea y una especie de interpolación de la gráfica para el dato de 20 segundos, tiene que ver con la segunda parte, pero lo que quiero aclarar es que este problema fue puesto en aula en un primer año, o sea que los conocimientos previos que se necesitan son muy básicos. Así que no es necesario que los estudiantes ya sepan, por ejemplo, realizar gráficos cartesianos para poder, o haber estudiado gráficos cartesianos para poder resolver la propuesta. Si bien la segunda parte tiene que ver con eso, puede ser un buen problema para empezar a trabajar, para introducir esas representaciones y empezar a trabajar con ellos. Pero también se podría dar en otros cursos, ¿no? En tercer año también lo pusimos en aula, y funcionó, y surgieron cosas interesantes, y se pueden hacer adaptaciones para otros ciclos, también para el ciclo oriental. Bueno, muchas reglas de 3 en el chat. Ahí Belén dice, en todos esos casos estaba partiendo de la idea de que la temperatura es constante, remitiendo a las relaciones de proporcionalidad que pueden haberse trabajado en el nivel primario. Sí, Bueno, nosotras hicimos la tarea de anticipar qué nos podían responder ustedes, y más o menos surgieron todas las anticipaciones que nosotras hicimos, salvo la de GeoGebra, creo que no la habíamos anticipado. No, pensaba. La idea era compartir un poquito con ustedes esto que anticipamos. Ceci, ¿querés seguir vos? Perdón, que te interrumpí. Sí, bueno, que son, como dijo Pau, nosotros, bueno, hicimos este trabajito y pusimos nombres a este tipo de estrategias, que bueno, más o menos fueron surgiendo ahora en este espacio, que dice, por ejemplo, estrategia apoyada de la variación inicial, la temperatura a los 20 segundos es de 31,2 grados centígrados, ya que los 15 segundos es de 29,2 y aumenta 2 grados en 5 segundos. Otra estrategia, apoyar un pensamiento proporcional, que es como 20 segundos es el doble de 10 segundos, entonces la temperatura del agua será el doble de 29,9, que es 59,8. Estrategia apoyada en la continuidad y monotonía del proceso, la temperatura es cualquier valor arbitrario entre 29,9 y 35,2, temperaturas correspondientes a los 15 y a los 26 segundos. Y por último, estrategias apoyadas en la idea de promedio de la temperatura correspondiente a los 15 segundos y a los 26 segundos, argumentar que 20 segundos está aproximadamente en el medio, y así hacer el cálculo de 29,9 más 35,22, y bueno, obtiene el promedio de esa temperatura, que sería 32,55. Bueno, bueno, estos fueron los nombres que fuimos poniendo a este tipo de estrategias que creemos que pueden surgir, sean correctas o no, volvemos a repetir, para los alumnos. Entonces, bueno, ¿cuál es la intención de esto? O sea, ¿cuál es la conclusión? Que no es posible saber realmente cuál es la temperatura, por ejemplo, a los 20 segundos, porque no está registrado en los datos, pero sí se pueden realizar aproximaciones considerando un determinado rango de valores, ¿sí? Por ejemplo, en la que da 59,8, bueno,
sabemos que es un proceso continuo, que va a tener un valor a los 20 segundos, pero bueno, ¿entre qué valores tiene que estar? ¿Sí? Entonces, bueno, la idea no es que, porque no va a haber una respuesta correcta, pero sí entre un rango de valores correspondientes, ¿sí? Como que tenga una cierta coherencia. Una cosa, Ceci, que agrego, de lo que decías del 59,8, que es la estrategia apoyada en pensamiento proporcional, una cosa que se puede poner en cuestión respecto de esta respuesta es que el 59,8, que es la temperatura que estiman a los 20 segundos, es más grande que la que está a los 26 segundos. ¿Y eso qué sentido tendría esa respuesta para la situación que estamos analizando, que es el calentamiento del agua? Digamos, es en las condiciones del enunciado, donde siempre está en la misma hornalla, no se modifica la llama, no se agrega agua, y todas las cuestiones que pusimos cuando se describe la experiencia, esta respuesta no tendría sentido. Sin embargo, no tenemos un argumento matemáticamente sólido que diga la estrategia es la de variación inicial o la estrategia es la de idea de promedio. Las otras tres estrategias serían estrategias posibles y que tendrían sentido para el proceso de calentamiento del agua. Sin embargo, la segunda, la de pensamiento proporcional, quedaría como controversial en relación al modelo que a la situación que estamos analizando. Poder mencionar estas cuestiones de pensar si tiene sentido la respuesta para el proceso que se está analizando. Quiero agregar algo más que tiene que ver con lo que pasa en el aula, sobre todo en los primeros años, es que los chicos no suelen estar acostumbrados a problemas cuya respuesta quede así, ¿no? Como abierta, o que no sea un número determinado, o que no esté cerrada del todo. Entonces también introducir este tipo de prácticas tracciona la investigación y seguir trabajando sobre eso. Por eso hay una segunda parte de este problema. En el chat acá no me dijo, es que este problema no es posible llevarlo primer año. Fue posible, depende también, obviamente, de qué primer año uno está hablando, de qué tipo de prácticas vienen, ¿no? Yo no lo propondría, por ejemplo, como el primer problema para iniciar primer año, sería muy fuerte, pero yo creo que a mediados de primer año, cuando los chicos ya tienen ciertos manejos de los números decimales, por ejemplo, si se habilita el uso de la calculadora, se puede, por lo menos nosotros pudimos llevarlo adelante. Pero de nuevo, cada uno lo contextualiza a sus aulas. Pero anímense, pruébenlo, a ver qué pasa. Listo, eso. Bueno, y por último, que bueno, esto, bueno, la idea no es analizarlo porque tenemos muy poquito tiempo, queremos mostrarles cómo es la parte 2 de este problema, en la cual se muestran 3 gráficos, que dice cuál de estos gráficos se elegirían para representar la situación estudiada en la primera parte. ¿Sí? Hay una aclaración que es los puntos que hay marcados, que están representados en el gráfico 1 y 2, corresponden a las filas de la tabla que representa la primera parte del problema, ¿sí? Son esos los puntos, los que están en la tabla, tanto del gráfico 1 o del gráfico 2, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué se espera de esto? Que los estudiantes elijan cuál o cuáles de los gráficos consideran más apropiados para representar esta situación y argumenten el porqué de su elección. Entonces, bueno, haciendo un breve resumen de lo que creemos que pueden surgir para los diferentes gráficos. Por ejemplo, en el gráfico 1 están representados solo los datos de la tabla, y además se puede ver que la temperatura sube hasta que comienza a mantenerse constante, ¿sí? Por ejemplo, en el gráfico 2, ¿cuál es la diferencia que hay en el gráfico 2 con el gráfico 1? El gráfico 2 se obtiene uniendo tramos, ¿sí?, rectos entre los puntos que están representados en el gráfico 1. Entonces lo que se puede evidenciar acá
que en este gráfico se genere información que no es proveniente de la tabla, ¿sí? Pero o sea, son estimaciones, sería suponiendo que la variación entre dos filas consecutivas es uniforme, ¿sí? En la información que hay en la tabla. Y por último, el gráfico 3, que está formado solo por dos segmentos que pueden identificarse como dos tramos del proceso, ¿sí? El primero sería el comportamiento de la temperatura en función del tiempo, hasta el instante donde el agua alcanza su punto de ebullición, ¿sí? Y bueno, ahí sí es una aproximación, que bueno, fue un poco lo que fue surgiendo, creo que dijeron ya, que ustedes anticiparon un poco si se podían hacer gráficos, que bueno, es una aproximación de esos puntos, ¿sí? Pero acá tenemos solo 2 tramos, no todos los tramitos. Y bueno, creemos que es importante que el docente pueda compartir un poco del porqué también de este último gráfico, o sea, qué es lo que representa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí los alumnos van a decir, bueno, pero esto no es... No se ajustan los datos. Claro. Así que, bueno, no sé si las chicas quieren agregar algo más, estoy como medio apurada porque siento que... Sí, rapidito sobre la puesta en aula de esto. Algunas posibles respuestas que surgieron, posibles respuestas no, respuestas que surgieron. Elección del gráfico 2, porque los gráficos, era la primera actividad con gráficos cartesianos, porque los gráficos se unen, o sea, los puntos se tienen que unir. Recordemos que era la época donde volvíamos, nosotros lo implementamos cuando volvimos del ASPO, en plena pandemia, donde aparecían muchos de estos gráficos. Entonces hay ciertas concepciones que los estudiantes tienen sobre los gráficos cartesianos, y bueno, muchos los eligieron por cuestiones no matemáticas, sino que tenían que ver más con la difusión en los medios, ¿no? Traer la matemática, en este caso, es importante, justamente para empezar a desmitificar eso. Sobre el gráfico 3, es el gráfico que se utiliza en ciencias naturales y en el cuadernillo de ciencias naturales. Lo que hacen es realizar el experimento, armar una tabla y directamente hacen el gráfico 3. Entonces, o sea, un gráfico análogo, así con 2 tramos. Entonces, lo que motivó este problema fue justamente hacernos la pregunta de por qué, ¿no? ¿Por qué justamente elegimos modelizar esta situación con esto, con este ajuste lineal? Exacto, y no que lo hicimos así en GeoGebra también, ¿no? Claro. Hacer la experiencia, ver que los puntos se alineaban, lo hicimos en GeoGebra, hicimos el ajuste lineal, ya hablando un poco de estadística, y daba con un coeficiente de correlación muy bueno este ajuste lineal, así que dijimos, bueno, es... Quiero aclarar algo que me parece fundamental, 2 cosas. Por un lado, nosotros no estamos esperando que los estudiantes de primer año produzcan estos gráficos, para nada. Lo que estamos esperando es que los alumnos de primer año o de primer ciclo, o en esta tarea que estamos promoviendo, estamos buscando que puedan interactuar con esos gráficos, que puedan formular razones de por qué eligieron una o la otra, como una tarea en donde tengan que buscar razones a favor o en contra de alguno de esos gráficos. Y por otro lado, una cuestión que nos parece súper relevante es que luego de esta tarea se asume como modelo de calentamiento del agua, o sea que esta idea de que trabajar con un modelo de algo tiene que ver en algún punto en reducir algunas de las cuestiones que están en juego. Por ejemplo, si uno observa el gráfico 1 y 2, los puntos claramente no están alineados, y cuando uno hace la experiencia, rara vez los va a quedar exactamente alineados, ya sea por desajuste de los instrumentos de medición, ya sea porque no están alineados, el crecimiento no es exactamente uniforme, sino que se aproxima a un crecimiento uniforme que se visualiza en el gráfico 3. Entonces, esta idea de la diferencia entre la experiencia y el trabajo con un modelo es algo a resaltar desde la parte matemática. Por eso nosotros nos hicimos la pregunta, si hacemos
efectivamente la experiencia. ¿Nos van a quedar alineados? Bueno, no quedan alineados. Por más que caliente el agua o que tenga instrumentos excelentes, no van a quedar exactamente alineados. Y ahí está la distancia entre la realidad y un modelo matemático que uno usa para pensar. A partir de este problema, se asume como el modelo de calentamiento del agua un tramo creciente y un tramo constante en el punto de ebullición, y se empieza a utilizar ese modelo. No se cuestiona ese modelo, sino que se asume que el modelo de calentamiento del agua es de esta manera, y los siguientes problemas avanzan en el uso de este modelo o en la interpretación de este modelo. Sí, una cosa más que quería agregar es que esto es lo que tiene para aportar la matemática también al trabajo articulado con otras ciencias. Porque muchas veces nos pasa que nuestro rol en matemática, cuando pensamos proyectos con otras materias, es el de hacer cuentas. Un rol súper instrumental. Y hay preguntas que surgen desde la matemática, a propósito de fenómenos, por ejemplo, de esto de las ciencias naturales, que no se puede responder desde otro lugar que no sea de la matemática, ¿no? Entonces, poner en valor, eso pone en valor a la ciencia, a nuestra ciencia, a la matemática, y creo que eso también es una mirada para reivindicar, ¿no? Que hacemos más que cuentas. Bien. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Y la idea era abrir a preguntas o a sugerencias, no sé, que quieran preguntarnos un ratito. No nos queda tanto tiempo, pero bueno, un ratito. No. Bueno, y también agradecerles por, como dijeron hoy, por estar conectados esta hora, un sábado, y nada, escucharnos. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas. Si se animan, pueden abrir micrófono y cámara, ¿eh? O. Sí, nos gustaría escuchar a ustedes. Es interesante lo que estaban mencionando. Yo estoy dando clases ahora en segundo año en una escuela agrotécnica. Pasa que venimos en este momento de 3 años durísimos. Pandemia, paros, agua, energía, lo que se te ocurra, pasó. Y nos encontramos en segundo año con chicos que prácticamente no tienen ni idea de nada en matemáticas, son, por decirlo de alguna forma, analfabetos matemáticamente, y es desesperante porque hay que tapar ese agujero grande que hay ahí, hay que rellenarlo con algo, y por ahí se dificulta. Yo me recibí relativamente hace poco y traté de implementar la resolución de problemas y me resultó imposible, con cosas simples empezar, y fue imposible. Como que necesitas primero armar una base para empezar a trabajar en eso. Por ejemplo, yo noto, y lo he charlado con otros colegas, que los pibes les cuesta mucho leer e interpretar. Más de 2 renglones no te lo hacen. Es durísimo, es impresionante. No sé si le pasa a alguien esto, pero se complejiza mucho. Sí, nosotras estamos bastante en sintonía en el tema de la lectura, por eso hicimos la mención de que el enunciado, este primer problema, nos parece un enunciado largo, y que por eso pensábamos de una lectura conjunta, y ni hablar respecto de la situación de muchos cursos y muchos estudiantes después de estos años que pasaron, que fueron durísimos para todos, tanto para docentes como alumnos. Y en relación al tipo de cambio de práctica, o el tipo de trabajar con problemas, me parece que a veces pensarlo como con cosas pequeñas, ¿sí? No hacer por ahí un cambio de práctica que sea un cambio de 180 grados, sino empezar a poner algunas semillitas en algunos momentos que ustedes consideren. No sé, nos ha pasado en el anterior taller, que algunos profes usaban el taller de matemática para trabajar con problemas, y que ahí, con problemas de este estilo, y que ellos encontraran ahí un espacio que lo consideran un cachito distinto a la clase,
y entonces ahí trabajaban más con problemas, pero me parece que está bueno pensarlo como con algunas situaciones que les permitan abrir un poco más este tipo de práctica y no como algo radical, porque si no hasta como que asusta un cambio tan grande, tanto a alumnos como a docentes, ¿no es cierto? No restringirlo solo a los docentes, porque muchas veces llevamos una propuesta un poquito diferente y los mismos alumnos requieren lo anterior, lo viejo, a lo que están acostumbrados. Entonces pensarlo con intervenciones más chicas o algo que vaya sembrando algunas formas de trabajo diferentes, me parece que puede ser una opción más posible, digamos, para el trabajo con problemas en la clase de matemáticas. Creo que Perdón. Liliana quería... Sí. No, con respecto a lo que están comentando los compañeros docentes, a mí particularmente, bueno, seguramente a las chicas también, yo tengo primero y segundo año y son alumnos, porque dice que esto que no sabe las tablas, por ejemplo, ahí leía, que es un problema creo que bueno, sí, hay que ir encaminando esto que nos pasó los 2 años que estuvimos, que no tuvieron la presencialidad, porque los alumnos más chicos no tuvieron los últimos años de la primaria y de la secundaria. Entonces, creo que ese es un problema que nos atraviesa a todos, ¿no? Sí, yo quería comentar sobre lo de la lectura, cuando puse en aula este problema justamente, creo que llegó, Paula, vos te dedicaste a cronometrar el tiempo, creo que estuvimos discutiendo como media hora solo el enunciado, solo el enunciado del problema. Había chicos que no entendían, decían, bueno, yo caliento el agua en pava y chifla. O sea, como que había como todo con pava eléctrica. Claro, con pava eléctrica, ¿qué me estás hablando? Entonces, hay toda una preparación también para el problema y tenemos que acompañarlos mucho. O sea, yo creo que después de todo lo que pasamos, como vos decís, estos 3 años, el rol del docente es ir acompañando esto y tener paciencia, porque introducirlos en esta nueva mirada de lo que es la matemática lleva tiempo. Pero para este problema en particular, una lectura acompañada y con paciencia. Sí, decir, bueno, me va a llevar. Sí, dar un espacio para que afloren esta idea de las concepciones. Me acuerdo tenemos registro de las clases donde lo llevamos adelante y, por ejemplo, había preguntas del estilo, ¿qué es tomar datos? ¿Datos de qué? ¿Qué es lo que tengo que anotar? ¿Cómo organizo los datos? Bueno, todas esas cuestiones que por ahí surgen a propósito de esta situación son cuestiones que también hay que darle lugar. ¿Cómo ordeno esta información? Acá hay una forma que es la tabla, que sabemos todos nosotros que es una forma conocida y súper utilizada en la matemática, pero por ahí los estudiantes lo atravesaron o no en la escuela primaria, el uso de tablas para organizar información. Entonces hay un montón de aspectos que aparecen vinculados a la interpretación de esta información y de esta situación que hay que darle lugar dentro del aula, digamos. Y que es valioso, y que no es una pérdida de tiempo, porque después enriquece al trabajo que sigue. Ahí Gina está levantando la mano. Si no... ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy docente de primaria, me anoté porque estoy interesada siempre en la articulación entre primaria y secundaria. Trabajo generalmente en 6º grado y doy matemática. Y por ahí esto que ustedes plantean es lo que nos atraviesa a todos, y justamente la necesidad de anotarme fue esto, ver qué herramientas puedo tomar yo para preparar a mis estudiantes para un ingreso a secundaria, que es siempre mi preocupación. Por ahí planteo, ¿no? Por ahí leía que me parece interesante que algo que los docentes tenemos que empezar a hacer como cotidiano es el rediseño. O sea, todo lo que desgraciadamente a nosotros nos atravesó la pandemia y nos atravesó lo que tiene que ver con los paros docentes. Entonces estos chicos de Chubut al menos vienen con todo esto, ¿no? Que los atraviesa hace bastante. Entonces por ahí esto de rediseñar, esto que decíamos, que a veces queremos hacer mucho y no logramos nada. Por ahí lo que decían esto, que nos lleve tiempo leer la consigna entre todos, analizarla, y que al menos podamos resolver una primera parte es esencial. O sea, no querer meter mucho, sino que sea poco y bueno.
y empezar a abrir estas puertas o rediseñar, por ahí el profe que decía, ¿no? Mirarlos, tomamos a veces los manuales o los libros para el año que estamos cursando, pero hay que sentarse a analizar las situaciones problemáticas y, como decían por ahí algunos compañeros, adaptarlas a nuestro grupo, porque la realidad es esta, ellos vienen con un desfasaje, pero eso no quiere decir que no van a poder, sino bueno, cómo yo como docente, ¿sí? Analizo estas situaciones, las adecuo, ¿sí? Para que ellos puedan resolverlas, ¿no? En primaria se trabaja mucho lo que son situaciones problemáticas, pero bueno, vuelvo a decir, nos viene atravesando no solamente la pandemia, sino esto de los paros, pero bueno, también una mirada nuestra, ¿no? A decir, bueno, cómo yo adecuo mi práctica, nivelo a las situaciones problemáticas, pero no las elimino, sino que las nivelo, las rediseño, para que nuestros estudiantes puedan empezar a resolver, como decía una de las profes, algo, digamos, más breve, más simple, y después ir haciendo un poco más complejo, ¿no? Pero bueno, es dar los primeros pasos. Por ahí la bajada que hay del material que ustedes tienen, es excelente, porque ya conozco por ahí otras actividades, es decir, bueno, ¿cómo tomo yo esto? ¿Qué trabajo primero para poder llegar a resolver esta situación que aparece en este material que ustedes van a mandar? ¿Qué trabajo previo voy a hacer yo con otras situaciones similares, niveladas, para poder resolver esta que nos están proponiendo? Sí, pero empezar desde lo pequeño para ir un poco más complejo. Bien, gracias Gina por lo que decís. Estamos de acuerdo en muchas cosas. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Queremos decirles que cualquier cosa, si se quedaron con dudas, si tienen consultas sobre el material, sobre el contenido específico, si lo llevaron al aula y quieren contarnos sus experiencias, pueden hacerlo vía Vanessa o Facundo, pueden mandarles un mail a ellos, que nos lo van a transmitir. Así que, porque sí, ya estamos fuera de hora, necesitaríamos mucho más tiempo para seguir discutiendo, pero bueno. Sí, agradecerles a todos por cómo recibieron el material, nos vamos pensando un montón de cosas, y nada, acompañarlos, digamos, este material lo que busca es acompañarlos en su práctica docente, inspirarlos y nada, que este material que nosotros lo pusimos en aula, pero seguramente van a aparecer un montón más de datos y de información cuando lo vayan poniendo otros y otras docentes, y nos va a aportar a seguir pensando la propuesta. Así que es una propuesta que en algún sentido está abierta a seguir rodando por las aulas y viendo cómo se puede ir mejorando, ajustando. Así que nada, les agradecemos mucho. No sé, Vane, si querés decir algo más. Sí, quería agregar, Paula, lo que vos decís, que nos gustaría de acá a un tiempo, unos 2 meses aproximadamente, enviarles una breve encuesta muy chiquitita, pero que realmente nos serviría mucho a los fines de conocer lo que decía Paula, si han podido utilizar el material, de qué manera, qué sugerirían. Sería una encuesta amplia para relevar un poquito qué pasó, y creo que también a nosotros nos nutre mucho del uso que ustedes le pueden llegar a dar. Así que toda sugerencia, recomendación va a ser muy bienvenida, y por supuesto les vamos a agradecer un montón que también puedan completarla. ¿Sí? Está buenísimo. Gracias. Como decían ahí, también vamos a estar entonces enviando los contenidos para que lo puedan recibir a través del ministerio en sus escuelas, como dijimos hoy al inicio. Buenísimo. Y bueno, creo que nada más. Tienen mi correo electrónico, como dijeron las chicas también. Yo les mandé el link para el día de hoy, así cualquier cosa me pueden contactar por ese medio y yo voy a estar respondiendo todo lo que me llegue. Les agradecemos un montón nuevamente el tiempo, estar aquí un día sábado, como dijimos todos. Los esperamos en algún próximo encuentro que podamos realizar, que vamos a estar comunicando a través del ministerio, a través de correo electrónico, en nuestras redes siempre difundimos lo que hacemos, así que esperamos seguir en contacto con ustedes. Y muchísimas gracias, y bueno, cuéntenos qué pasó después con el tiempo. Buen fin de semana. Gracias. Gracias. Que tengan lindo Buen fin de semana, tal cual. Hasta luego. Un buen fin de Hasta semana. luego. Gracias. Chao.